Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos de un tema referido al lenguaje y literatura, como es la novela, estructura y elementos. Para podernos ubicar, es importante definir que la novela pertenece a un género literario que se conoce como género narrativo, que tiene como principal objetivo el de contar una historia. Una historia que nos va a narrar hechos que pueden ser presentes, pasados o futuros. En ese sentido, la narración o la novela ha sido utilizado desde sus inicios como una forma de transmitir experiencias o conocimientos que ocurrían en una región a las demás regiones. La novela es uno de los géneros mucho más antiguos, no se conoce exactamente el momento en que se podría decir que la novela empieza a surgir como género, como tal, pero ha pasado por diferentes etapas. En las diferentes edades donde se ha desarrollado la historia, también se ha desarrollado diferentes géneros de novela que se van a caracterizar principalmente porque nos van a contar historias que eran importantes o que eran de trascendencia, no solo para las personas de la época, sino para una comunidad en general. Pero específicamente nosotros hablaremos en este caso de la novela corta. La novela corta es una narración más extensa que un cuento en el que pueden haber elementos históricos y de ficción. Cuando hablamos de elementos históricos nos referimos a que la novela puede tratar acerca de hechos que son reales, pero que no dejan de ser ficción al pertenecer o al encontrarse dentro de este género narrativo, que obviamente va a utilizar la ficción como una forma de entretener. Recuérdense que en el caso de la novela siempre va a tener el objetivo de transmitir una enseñanza o de divertirnos o generar algún tipo de emoción. Y la novela corta la vamos a diferenciar principalmente del cuento largo por su extensión y principalmente por la trama que se desarrolla en este tipo de novelas. Algunos ejemplos de novelas cortas que a lo mejor ustedes han podido observar en este tiempo, tenemos El Principito y Crónicas de una muerte anunciada. En estos dos casos, El Principito, en algunas ocasiones, quizás alguna persona podría considerar que es una novela para niños, pero realmente El Principito es una novela extremadamente profunda, bastante difícil de comprender si no se conocen todos los símbolos que están implícitos dentro de esta historia. Mientras que Crónicas de una muerte anunciada, una historia de García Márquez, es bastante compleja en la trama y para poderla entender es necesario prestar mucha atención a la lectura que se está haciendo, lo cual nos indica de que ya no estamos hablando de un cuento, sino que estamos hablando de una novela por la complejidad que se maneja en ella. Algunos de los elementos que corresponden a la novela, en este caso vamos a hablar principalmente de tres elementos. Tenemos en un primer lugar, valga la redundancia, el lugar, que se refiere en este caso al espacio físico o geográfico donde se desarrolla la historia. ¿Esto cómo lo podemos identificar? Pues lo identificamos principalmente por el empleo o por el uso que se hace de las descripciones en la narración, ¿verdad? Podemos identificar, por ejemplo, que en ocasiones nos va a hablar de lugares que pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Abiertos cuando la narración se desarrolla, por ejemplo, en un bosque, en un parque, y cerrados cuando se desarrolla dentro de una vivienda o dentro de una casa. El siguiente elemento que corresponde a la novela es uno quizás de los más importantes porque son ellos justamente el motor de todas las historias o gracias a los que nosotros podemos comprenderlas mucho mejor. Y estos son los personajes. Los personajes son los que participan obviamente de los sucesos que son narrados y quienes llevan la principal carga en cuanto a la generación de toda la historia. Básicamente, si no tuviéramos personajes en una novela, esta no tendría tanto sentido. Y son justamente los escritores quienes se encargan de darle la mayor realidad posible a estos personajes para que puedan ser creíbles justamente por nosotros los lectores. El tercer elemento que vamos a revisar en este caso, que corresponde a las novelas, es el tiempo. El tiempo se refiere al momento en que esta acción es realizada y que puede ser realizada en un tiempo presente, pasado o futuro. ¿Cómo lo podemos identificar? Lo identificamos obviamente por el uso de los verbos y las descripciones que se hacen. Recuérdense que el tiempo dentro de una novela muchas veces es diferente al tiempo en que esa novela se puede escribir, porque por ejemplo en un tiempo presente yo podría escribir una novela utilizando o haciendo referencia a un tiempo pasado.
Dentro de la estructura de la novela podemos ver que la novela se va a estructurar principalmente en 4 momentos importantes. El primero de ellos es la introducción, donde se presentan los personajes, se nos presenta la situación que se está viviendo. Luego hay un desarrollo donde empezamos a ver cómo surgen esos personajes, cómo van evolucionando, se nos presentan otras situaciones quizás secundarias hasta llegar al momento del clímax. El clímax, para poderlo comprender mejor, es como cuando nosotros estamos viendo la premiación de un concurso en la televisión. Cuando vemos ese concurso en la televisión, nosotros podemos ver que el presentador empieza a hacer una pausa cuando quiere llegar al final del programa, y para antes de decir quién fue el ganador, él hace una pausa, y en ese momento todas las personas estamos como en tensión para saber quién fue el ganador, y eso es lo que conocemos como clímax, el momento más alto antes de llegar al desenlace. En el desenlace nosotros tenemos como la definición o cómo al final va a resultar siendo este desarrollo de la historia, positivo o negativo para los autores, dependiendo de la circunstancia. Entonces, esta sería como la estructura básica que tiene una novela: introducción, desarrollo, clima o desenlace. Más adelante en la materia vamos a ver que pueden surgir otras estructuras dependiendo al momento histórico al que pertenece una novela. Para resumir, podemos entonces concluir que cuando hablamos de una novela, estamos hablando de una narración que va a estar escrita en prosa, extensa, que nos cuenta una historia de ficción con elementos históricos, que va dando ciertos argumentos para volver esa historia un poco más creíble, y que va a tener 3 elementos básicos, como son el lugar donde ocurren los hechos, geográfico, físico, personajes que son los encargados de realizar las acciones, y el tiempo, que en este caso el tiempo decíamos que lo vamos nosotros a identificar como el momento histórico, lo identificado a través del uso que se hace de los verbos para nosotros poder entender acerca de en qué momento nos está hablando. Recuérdense siempre hacer sus anotaciones respectivas en su cuaderno. Si tienen dudas, no olviden irlas anotando, anotar algunas preguntas. Si algo no entendieron de lo que se dijo y les gustaría conocer un poco más, no olviden hacer sus anotaciones, porque en una próxima ocasión puede ser que podamos aclarar algunas de esas inquietudes. No me queda más que agradecerles y que nos vemos en la próxima.